La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1.5 al 9. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. A los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas, cuéntaselos a tus hijos y nietos. Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien nos cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Queridos hermanos y hermanas, está aquí latente y patente el tema de la ley de Dios. Es el tema de hoy, el núcleo. La pregunta por los mandamientos menores. Bueno, dice Rábano: con intención puso la J griega y no el Yod hebreo, porque la J en el griego es la 10ª letra y el número 10 expresa el decálogo cuyo ápice y perfección es el Evangelio. O sea, nuestro Señor, toda la palabra de Dios que sale de nuestro Señor es con un objetivo, enseñarnos algo concreto. Es decir, todo lo que sale de Dios es vida eterna. Partamos de allí. Todo es, tenemos que estar atentos a los detalles. Dios no dice, por ejemplo, que le quite una J de la ley. No dice esa J por decirla, sino para que prestemos atención a los detalles, porque utilizó la letra J y no la Yod hebreo. Y es que la letra J griega es la letra número 10. Entonces está hablando del decálogo, de los mandamientos en concreto. Los mandatos de Moisés son fáciles de ejecutar. No matarás, no adulterarás. La misma magnitud de estos crímenes hace rechazar el deseo de cometerlos. Por lo tanto, en la remuneración son pequeños, pero en el pecado son grandes. Los mandamientos de Cristo, esto es, no te enfurezcas, no tengas deseos, en la ejecución son difíciles, pero en el premio son grandes, aun cuando sean pequeños en el pecado. Mire que esto es interesante lo que está diciendo Pseudo Crisóstomo, porque nosotros en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, le damos mucha importancia a la intencionalidad, al deseo. En cambio, la ley de Dios en el Antiguo Testamento le da importancia a los hechos. Entonces, ¿quién es más importante entonces? Los mandamientos de nuestro Señor. Porque todo apunta a nuestro Señor. El centro es Cristo. Por lo tanto, dice, Jesucristo dictó estos mandamientos: no te enfurezcas, no desees. Luego aquellos que cometen pecados leves son los más pequeños en el reino de Dios.
Esto es, el que se enfurezca y no cometa pecado grande puede considerarse como libre de la pena. Esto es de la eterna condenación, pero tampoco puede estar en la gloria que consiguen aquellos que cumplen aún estos preceptos más pequeños. Bueno, es difícil la cuestión, ¿cierto? Es muy difícil porque estamos hablando aquí de una escala de valores, de una jerarquía en torno a la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los 10 mandamientos o los nuevos mandamientos de nuestro Señor? Podríamos decir que ambos son importantes. Ninguno de los mandamientos es pequeño. Todos son grandes porque han salido de Dios. De hecho, nuestro Señor ha dicho que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, los 10 mandamientos siguen siendo los mandamientos principales. Ahora, nuestro Señor lleva la ley a una plenitud, a algo más agudo, algo más radical. Que es que no solamente porque yo no mate, yo no robe, no quiere decir que yo no esté en pecado. Porque de mi corazón también se esconden malos pensamientos y eso también los ve Dios. Lo cual entonces, si tú tratas un mandamiento de la ley de Dios, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, instituidos por nuestro Señor, en el Antiguo o en el Nuevo, pues así serás tratado en el juicio, con gran rigor, porque no le diste importancia ni siquiera a lo que es pequeño en cuanto a la ley de Dios se refiere. Entonces, a todo hay que darle importancia en Dios, porque Dios cuando habla cualquiera de estos mandamientos pequeños, no está diciendo porque sean pequeños, sino que lo está diciendo con humildad. Hay que entender las cosas bien entendidas, buen entendedor, pocas palabras. Entonces, nada de lo que viene de Dios es pequeño. Si habla de Dios pequeño, no es porque sea pequeño, en realidad todas las cosas de Dios nos superan a nosotros en lo más fuerte, ¿cierto? Por eso el Señor dice, el más pequeño en el reino de los cielos supera al más grande de la tierra. Es un decir, ¿cierto? Es para decir, el reino de los cielos está por encima de todo. Todo lo que está en el reino, lo que viene de Dios, hay que asumirlo como ley eterna y hay que cumplirlo, porque si no se vuelve en contra nuestro eso que no cumplimos. San Agustín dice, o de otro modo, aquellos preceptos que están en la ley se llaman pequeños, pero aquellos que Jesucristo había de dictar eran grandes. Los menores mandamientos se significan por una jota o por un ápice. Aquel pues que los viola y enseña a otros a quebrantarlos, se llamará pequeño el reino de los cielos. ¿Y acaso tampoco puede entrar en el reino de los cielos? Porque ahí no pueden entrar sino los grandes. Entonces, es que esto es algo grandísimo porque cuando tú le das importancia a las cosas más pequeñas del reino de los cielos, más te engrandece porque el humillado será ensalzado, ¿cierto? Y las cosas grandes también hay que cumplirlas, pequeñas y grandes. San Alfonso María Ligorio dice, el que llame pecado venial al pecado venial ya está en pecado. O sea, el que no le dé importancia al pecado venial y así lo cometa, es como si le estuviera... Esto es otra reflexión, no lo dice San Alfonso, pero es como si le escupieras la cara a Cristo y dijeras, no, pero como es pecado venial, pues yo le puedo escupir la cara a Cristo. O sea, ¿te parece poquito escupir la cara a Cristo? Aunque Él te diga, te perdono, eso es algo grandísimo y vas a ser juzgado por Él si no haces penitencia. Glosa dice, quebrantar es no hacer lo que rectamente entiende uno que debe hacer o no entender lo que ha dañado o disminuir la integridad de la adición hecha por Jesucristo. No podemos disminuirle nada a la ley. No, al contrario, tenemos que llamar la ley, pecado, pecado y gracia, gracia. Llama pequeños los sucesos de la pasión y muerte del Señor, la que si alguno no confiesa, será pequeño. Es decir, el que no medite la pasión de Cristo y la considere poca cosa, sin importancia, se mete en un problema en el juicio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor fue muy humilde, no para que lo pisotearas, sino para que tú tuvieras la oportunidad de recibir el perdón, no para que te aprovecharas de ese perdón y siguieras haciendo sufrir al Señor. Entonces tienes que darle importancia al camino del Calvario también. No seas como los protestantes que ya no le dan importancia a la cruz o a la pasión de Cristo porque dicen que ya Él pagó por nuestros pecados y que nosotros podemos seguir pecando y que Jesús que siga sufriendo por nosotros, que nosotros vamos a gozar. Imagínate el gran juicio que van a tener los protestantes heréticos cuando se encuentren con Dios cara a cara, que tanto hicieron sufrir y tanto rechazaron en su pasión. San Agustín dice, o de otro modo, el que quebrantare aquellas cosas pequeñas, a saber, los preceptos de la ley, y enseñare así a los demás, será llamado pequeño, pero el que practica la ley aún en
en lo más insignificante y enseña hacia los demás, no debe considerarse como grande, sino no tan pequeño como aquel que la quebranta. Pues para que sea grande debe practicar y enseñar lo que Jesucristo enseña. Hay que enseñar lo que nuestro Señor ha pedido que se enseñe. Y nuestro Señor ha pedido que se siga enseñando los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, que sigamos su pasión, que purifiquemos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Todo hay que purificar. Lo uno no quita lo otro. Todo se complementa. Veamos como ese buen padre de familia, dice el Señor, que saca de lo antiguo, de lo nuevo, lo que convenga a la salvación de las almas. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.